Bueno, como estaba mencionado en la sumilla que envié para la presente charla, voy a concentrarme en intentar trazar un camino posible entre Vallejo y la poesía sonora. Es decir, más que pensar en qué toma la música experimental o la poesía experimental actual de Vallejo, más bien quiero pensar qué es lo que anticipa a Vallejo, ¿no? Y quiero empezar con una imagen que es también un sonido, o mejor dicho, un conjunto de sonidos. Se trata de una pieza visual que he producido como parte de un proyecto de homenaje a Trilce, que se va a presentar dentro de muy poco en el Palacio de las Artes, en Miraflores. Se trata de una pieza que lleva por título Espectrograma del poema 32 leído en voz alta, y que es exactamente lo que el título indica. El poema 32 de Trilce es quizá el más sonoro de todo el poemario. El espectrograma nos ayuda a reconocer algunas zonas de mayor densidad, que son justamente las zonas donde Vallejo usa onomatopeyas, es decir, lo que hace es imitar los sonidos concretos de la realidad. El verso en el que solo leemos rum, trash, rash, shas es pues la imitación de un sonido que posiblemente se trate del choque de una rueda en una superficie inestable, posiblemente se trate del sonido de un motor, etc. No lo sabemos con exactitud. Más enigmático aún es lo que viene cuando Vallejo dice serpentinica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Según ha relatado Luis Alberto Sánchez, la serpentinica U no es otra cosa que el sonido del pregón agudo de un vendedor de bizcochos que pasaba por la casa de Vallejo, quien entonces vivía en Trujillo en un segundo piso. Y lo que Vallejo está haciendo es describir la trayectoria del sonido de la U que va elevándose hasta llegar a sus oídos. No voy a analizar todo el poema, pero quiero en línea general mencionar que el poema 32 es esencialmente un poema que utiliza la imagen del calor como una especie de campo expansivo que va haciendo imposible la vida. Pasamos de 999 calorías a 33.333 calorías, que es casi como decir la medida de calor del infierno. En el poema Vallejo dice, ¿quién como los hielos? Pero no, ¿quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Ahora bien, ¿de qué está hablando Vallejo en el poema? Está hablando de una fuerza que aplaca, una fuerza hegemónica contra la que dice alto, necesitamos el justo medio. Es decir, podemos decir que este es un poema de crítica a un poder dominante, un poema antiimperialista. Y es también un poema que toma conciencia que ese poder dominante es también un poder sobre el calor. ¿Y qué sería el calor? Pues el calor no es otra cosa que el calor de la vida moderna, es decir, el calor de los trabajadores en las fábricas, el calor de las máquinas, ese calor que produce la revolución industrial. Si bien este maquinismo que inundó la poesía de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX, como resultado de la aparición de un nuevo sujeto transformado por esas revoluciones tecnológicas, llámese la aparición del tranvía, el aeroplano, la radio, etcétera, que redefinieron nuestras relaciones espaciotemporales, no fue propiamente una experiencia vivida en el Perú con la misma aceleración como lo fue en Europa. Es decir, aquí ese maquinismo fue más bien austero. Pero Vallejo era también consciente y crítico de esas importaciones acríticas y superficiales que empezaron a llenar la poesía peruana. Pero si hay algo que Vallejo nos dice sobre la modernidad, es que la modernidad es sonora y particularmente ruidosa, y que también produce calor. Teniendo esto como base, quiero proponer que Vallejo sería nuestro Big Bang sonoro, situado dentro de ese contexto que el teórico Douglas Kahn denomina como el de auralidad de la modernidad, mientras que César Bolaños, de quien hablaremos después, representa más bien una auralidad de posguerra. Y para entender el surgimiento de la poesía sonora, es necesario entender cómo se relaciona la oralidad de la modernidad
con la oralidad de la posguerra. Para Douglas Kahn, la modernidad se escucha y tiene al invento del fonógrafo como un elemento fundamental que introduce un nuevo paradigma. Se trata de una máquina que puede grabar y reproducir sonidos y que cambia las condiciones de auralidad. Introduce una nueva idea de mímesis, una en la que es posible incorporar todos los sonidos del mundo, de la realidad. Dice Kahn, la fonografía puso en primer plano el sonido, presentó la posibilidad de incorporar todos los sonidos a las formas culturales, cambió las prácticas culturales de privilegiar la expresión hacia una mayor inclusión de audición. Además, deslocalizó la voz fuera de la presencia humana, entre otras. Y quizá lo más significativo que menciona Kahn es que el fonógrafo produce audibilidad. Y no solo el fonógrafo, sino en realidad todas las tecnologías auditivas que empezaron a aparecer, como el teléfono, la radio, la amplificación, etc., y cuyos desarrollos se aceleran con la Primera Guerra Mundial. Paradójicamente, es también un contexto tan convulso globalmente que para muchos artistas es difícil dedicarse a experimentos con estos nuevos inventos. Sin embargo, podemos concluir que la modernidad finalmente produce una nueva audibilidad. Quiero ahora citar algunos párrafos de artículos de Vallejo que pueden ser ilustrativos de esto que estoy mencionando. En un texto llamado Contribución al estudio del cinema, de 1927, aparecido en Mundial, escrito en París y que está incluido en una antología llamada Del siglo al minuto, que ha sido recientemente publicada por la Casa de la Literatura, dice Vallejo, sin embargo, nadie podrá negar que estamos en 1927 y que las condiciones acústicas externas o internas de la vida difieren de aquellas de hace un cuarto de siglo, en que se produjo Chantecler. Chantecler es una obra de teatro a la que él está haciendo referencia. ¿Habrá aumentado acaso el ruido desde 1905 a esta parte? ¿Habrá disminuido? ¿Hay más ruido en el universo o menos que hace 20 años? Pero he aquí que me parece haber preguntado mucho. Casi le he dado al señor Einstein en las orejas con tamaña interrogación que, sin darme exacta cuenta, me ha salido tan grande. No, lo que yo querría saber es solamente si la vida se hace, con el tiempo, más ruidosa o más silenciosa. Continúa más adelante Vallejo. Si la vida moderna ha inventado tanta máquina ensordecedora, con todas sus consecuencias resonantes, nos ha dado en desquite el cinema, donde reina el silencio. El sonido ha aumentado en la calle, pero ha disminuido en las salas de cinema. Vallejo continúa su relato y se sorprende porque va narrando una situación en la que él entra al cine a ver una película y de pronto escucha una orquesta y unas trompetas, ¿no? Porque ya es la aparición del cine sonoro, ¿no? Entonces continúa Vallejo. Jean Renoir y yo abandonamos la sala. ¿A dónde iremos esta noche en busca de silencio? Al planeta Venus, puesto que todo el ruido universal parece haber invadido la Tierra en nuestros días. Hasta el cinema, llamado con tan buena voluntad el arte mudo, resulta un foco de estrépito insufrible. Se olvida que la música debe ser excluida radicalmente del cinema y que uno de los elementos esenciales del séptimo arte es el silencio absoluto. En otro texto, Vallejo hace alusión también a la posibilidad de una danza silenciosa, en el sentido de ser una danza autónoma. Esto es algo que a Vallejo también le interesaba en la música. Hay un famoso texto que él escribe sobre Erik Satie, donde señala lo siguiente. Hasta Satie, la música ha reposado sobre un principio falso. Se daba demasiada importancia a la fórmula. Se combinaba y se construía temas que querían expresar ideas. Se hacía así metafísica y no se hacía música, la cual debe ser registrada espontáneamente por la oreja, sin que haya necesidad de descubrir ideas abstractas en los meandros de un desarrollo complicado. Pero he aquí, al fin, el nuevo camino. Este aspecto es interesante porque Vallejo parece estar tras la idea de una especie de música que surja casi como un evento natural, ¿no? Continúa su relato. En Satie se ve cómo la música llega a ser un arte tan alto y puro, libre e incondicionado, que deja ya de ser arte. Y quizás este es el gran camino, matar el arte a fuerza de liberarlo, que nadie sea artista,
que el compositor o el poeta componga su música o escriba su poema de un modo natural, como se come, como se duerme, como se sufre, como se goza. En otra parte, Vallejo más bien parece heredar las ideas de la música absoluta, esa música que rompe con la idea de una música programática que se apoya en la literatura. De estas ideas de música absoluta deriva también las nociones de autonomía artística propia también de la modernidad. Y esto está también en su poesía, ¿no? Vallejo dice: lo que importa principalmente en un poema es el tono con el que se dice una cosa, y secundariamente lo que se dice. Ahora bien, esto no significa que a Vallejo no le importe lo que se dice, o no le importe qué función puede cumplir el poema, sino más bien lo que se dice es secundario, en tanto que la poesía está concebida más como, según Vallejo, simples palabras sueltas, allegadas y ordenadas artísticamente según los movimientos emotivos del poema. Es decir, el poeta produce esta cosa llamada poema que no dice nada, en tanto que quizás no lo tengas que leer, quizás lo tengas más bien que escuchar o tocar o percibir de una nueva forma. Hablemos ahora de César Bolaños. Los que han visitado la exposición que actualmente está en la Casa de la Literatura habrán podido ingresar a una habitación donde se escucha una pieza musical basada en el poema de Vallejo, Intensidad y Altura, perteneciente al conjunto de poemas humanos. La pieza de Bolaños fue compuesta en 1964 durante su estadía en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella en Argentina y estrenada en Perú al año siguiente. Fue la única pieza de Bolaños de electrónica pura o puramente concreta, es decir, de ahí en adelante todas sus piezas fueron más bien mixtas. Hasta donde recuerdo, según las conversaciones con César Bolaños, esta obra fue compuesta en el contexto de un curso de composición donde se tenía que hacer una obra vocal, podía ser para voz sola o coro, y en la que les pedían a cada uno de los estudiantes que venían de diversas partes de Latinoamérica que usaran algún poema de un poeta de su país. Bolaños escogió el poema de Vallejo y optó por hacer una pieza de música concreta en el recién inaugurado estudio de música electrónica del ECLAEM, del cual formaba parte en el equipo que estuvo a cargo de su construcción. Pero detengámonos primero en el poema. Según Ricardo González Vigil, intensidad y altura sería algo así como el arte poética de Vallejo, donde el poema se define como espuma de impulso expresivo. Todos recuerdan el verso: quiero escribir pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo. El verso aquí tiene esencialmente dos ideas, ¿no? La primera que tiene que ver con ir de la escritura hacia una materia líquida globular que se evapora. Y por otro lado, la idea del atollo como obstáculo, imposibilidad de decir. Es decir, es un poema que habla sobre el no poder escribir un poema, o mejor dicho, es usar el lenguaje para decir que el lenguaje está atrofiado. Y es sobre esta especie de poética negativa que Bolaños desarrolla su composición de música concreta. Pero los resultados sonoros de la pieza de Bolaños están ya en otro ámbito. Retomando a Douglas Kahn, la pieza de Bolaños se entiende a partir de esta auralidad de posguerra que mencioné previamente. Kahn se refiere a esta auralidad como la consecuencia de los dramáticos cambios sociales que hacen incidencia en el cuerpo y en el medio ambiente, en particular después de Hiroshima, ¿no? Esa oralidad es claramente producto también de una cultura de contención durante la Guerra Fría, mediante la cual se buscaba detener el avance del socialismo, sobre todo a partir de la Revolución Cubana. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el programa Alianza por el Progreso de J.F. Kennedy y su apoyo económico a la creación del CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Ditela, que se convierte en un ícono del internacionalismo o también universalismo que va a derivar en lo que se ha denominado como desarrollismo, estas formas de imitación de modelos económicos y culturales sobre una base que no los puede soportar. El músico y estudioso venezolano Juan Luis Orrego mencionaba que este desarrollismo estaba en la base de esa fragilidad de inserción de la vanguardia en el mundo académico latinoamericano. Intensidad y altura de César Bolaños pareciera ser una lectura más bien burroughsiana de Intensidad y Altura de César Vallejo. Me refiero con esto
obviamente a William Burroughs, el gran escritor norteamericano, que va a desarrollar una idea bastante delirante en su momento, pero visionaria a la vez, ¿no? La del lenguaje como virus, como enfermedad. Burroughs sostenía en su libro La Revolución Electrónica que el habla había sido ocasionada por una enfermedad viral, ¿no? El virus B23, en algún momento de la historia de la humanidad, y que había logrado una relación de simbiosis con el huésped, es decir, con el ser humano. Burroughs elaboraba una teoría sobre la manipulación del pensamiento mediante el uso de la palabra y la imagen, y ponía alerta de ese control al que estábamos sometidos en una sociedad de consumo. Y es allí que él desarrolla estas formas estéticas de choque a través del empleo de grabadores y de formas de generar otros nuevos virus a través de la manipulación y montaje de grabaciones de voces de diversas procedencias que hicieron de Burroughs un real pionero de la experimentación sonora más radical. Más allá de los alcances de estas ideas y procedimientos estéticos de Burroughs, que han sido enormes, aquí es importante mencionar al grabador como un nuevo dispositivo icónico que canaliza esa nueva auralidad de posguerra. Los grabadores de cinta, sobre todo los famosos Reeboks, se volvieron de uso popular tanto caseros como en estudios de grabación en la década de los 50, y es el que le permite al francés Henri Chopin iniciar sus exploraciones en la poesía sonora hacia fines de dicha década. Recordemos que la poesía sonora, en palabras del propio Chopin, fue producto de la aparición de dichos grabadores en el contexto de esa tradición de exploraciones orales fonéticas de la poesía que se produce en la modernidad, futurismo, dada, letrismo, etc. Pero no solo es el grabador. La revolución microfónica de la década de los 20 y 30 produjo consecuencias importantes al permitir que la voz de los crooner, es decir, de los cantantes de voz baja, tipo Frank Sinatra, de pronto pudiesen tener una mayor presencia, desplazando así a las orquestas para dar nacimiento a los cantantes melódicos y posteriormente a los cantantes de música pop. Y así esos ámbitos discretos de la voz, los siseos, la voz baja, los susurros, etc., tenían ahora, gracias al micrófono, la oportunidad de pasar a un primer plano. Y es que es la microfonía y la manipulación de los sonidos del habla con los grabadores en el contexto de esa auralidad de posguerra lo que permite entender a William Burroughs, pero también a alguien como César Bolaños, como también el surgimiento de la poesía sonora. Intensidad y altura de César Bolaños no es un poema sonoro, es más bien una pieza de música concreta que, como la poesía sonora, emplea grabaciones de voz que son manipuladas y montadas para crear esta experiencia que podríamos definir como espuma de impulso expresivo sonoro. Ahora bien, ¿qué comparte Bolaños con Vallejo? ¿Qué encontramos de Vallejo en Bolaños? Y también, ¿qué cosas anticipa Vallejo en la obra de Bolaños? Creo que Bolaños no solo introduce una conciencia nueva de la música, sino que Intensidad y Altura es una carta de presentación que está definiendo la nueva auralidad de una época. En ese sentido, Bolaños es también un nuevo Big Bang, que desde la experiencia negativa del no poder decir, es decir, de la experiencia de la imposibilidad del hablar, nos está diciendo algo que el sonido logra hacer público, logra hacer material, logra resolver. Para terminar, y esto es como un anexo para ir, digamos, de lleno al terreno de la poesía sonora. Quiero brevemente presentar un trabajo que es que se llama La materia verbal, Antología de la poesía sonora peruana, que recién se acaba de lanzar y que obviamente está apoyado en todas estas ideas que he estado presentando. Y voy a leerles el texto de presentación que hice para este disco. Es difícil imaginar el mundo actual sin pensar en la influencia que inventos como el fonógrafo, el gramófono, la radio, el teléfono o el micrófono ejercieron en el ámbito de la cultura, las comunicaciones, las relaciones humanas, desde su aparición a mediados del siglo XIX y principios del XX.
Muchas de las actividades que forman parte de nuestra cotidianidad tienen su origen en esa revolución auditiva y en las que llegaron después, como el grabador de cinta, los reproductores personales y la infinidad de recursos que trajo la socialización tecnológica de la revolución digital. Hoy esas tecnologías están al alcance de cualquiera. Todos portan consigo un celular, un dispositivo que puede grabar, reproducir, almacenar y transmitir sonidos. Lo que conocemos como poesía sonora es producto de esa revolución tecnológica. Un largo proceso que fue tomando forma en el siglo XX hasta volverse una disciplina, articulada como un movimiento internacional que a partir de investigaciones fonéticas se expandió hacia un nuevo universo de prácticas artísticas, orales, vocales, como parte de un nuevo contexto tecnológico. Como acto en vivo y performático, la poesía sonora ha admitido múltiples recursos en su ejecución: acompañamiento con video, danza, empleo de técnicas de electrónica en vivo, sistemas multicanal, técnicas de improvisación, repeticiones, mantras, acciones en solitario, grupales, de voces simultáneas, empleo de loops, creación a partir de textos con instrucciones o partituras, entre otros. Vamos a referirnos aquí, sin embargo, solamente a aquello que constituye la poesía sonora como pieza grabada. Y en ese sentido, lo que distingue la poesía sonora es que, como el cine o el arte radiofónico, es también un arte de montaje, de yuxtaposición, de concatenación, de planos sonoros, empleando muchos recursos de la música concreta, como de diversas técnicas de procesamiento digital. Pero la poesía sonora es también un arte de registro. Es por ello una performance de la voz, sola o procesada electrónicamente ante un micrófono y ante un dispositivo de grabación. Como las canciones que oímos en la radio o cualquier plataforma de streaming, la poesía sonora se archiva como un fonograma. La poesía sonora abarca también sistemas de organización de sonidos, desde diseño y control de parámetros hasta complejos procesos computacionales con algoritmos e inteligencia artificial, trabajando con ello en una zona afín a diversos métodos de composición de música contemporánea o electrónica. La materia verbal, Antología de la Poesía Sonora Peruana, es un álbum que continúa un ciclo iniciado en el 2009 con la aparición de un CD llamado Inventar la Voz, Nuevas Tradiciones Orales, y en 2011 con otro llamado Irse de Lengua, y que contribuyeron a articular diversas manifestaciones de poesía que usaban medios tecnológicos en el contexto también de una intensa actividad del circuito de música experimental y arte sonoro local que abría espacios para diálogos interdisciplinares. Esta presente compilación agrupa 22 poemas sonoros entre piezas pioneras y actuales y se constituye como una primera gran muestra de poesía sonora desde Perú. Encontramos aquí poemas que trabajan desde el montaje, sea porque exploran la simultaneidad o la yuxtaposición, como los de Mario Montalbetti, Frido Martín, Florentino Díaz, Carlos Estela, Luisa Fernanda Lindo, Macri Cáceres, Rodrigo Vera Cubas, Tilsa Ota, Giancarlo Guapaya, Omar Córdoba, Virginia Benavides, Lisa Carrasco y quien les habla. Mientras que en los de performance vocal oral encontramos los poemas fonéticos de Carlos Germán Belli y Eduardo Chirinos, así como los poemas concretos conceptuales de Michel Prado, Sandra Suazo, Perusa Isprés y el poema oral gutural de Omar Aramayo. Finalmente, encontramos otro grupo de piezas en donde el poema parte de la creación de un parámetro o algoritmo computacional, como es el caso de las piezas de Jorge Eduardo Eyelson o Enrique Brástegui, hasta llegar al empleo de inteligencia artificial como en los poemas de Francisco Mariotti y Paola Torres Núñez del Prado. Es importante mencionar que el Perú es un país de gran tradición oral, sobre todo en la zona andina y amazónica. Es un país también con una gran diversidad lingüística, 47 lenguas, muchas de ellas se hablan en comunidades indígenas de poca población y que corren el riesgo de desaparecer. Esto hace indispensable, urgente, la implementación de sistematización de tecnologías de grabación para la creación de archivos de historia oral o archivos de la palabra. Hay diversos proyectos en marcha, pero también mucho por hacer aún. Podemos encontrar allí una clave para entender también el proceso de la poesía sonora en nuestro país, si es que podemos hablar de esto ya, en cuanto que su gestación, práctica y desarrollo puede responder también a cuán instalada está una cultura de archivo de nuestra palabra oral. Yendo atrás en el tiempo, en 1892,
el poeta peruano Carlos Germán Amézaga publicó un poema llamado El fonógrafo, que había sido impreso en el primer fonógrafo que llegó a Lima. Allí podíamos leer estos versos. No guarda el corazón las armonías, como el cilindro aquel los guardará. Bórranse sus pesares y alegrías, todo en el corazón, todo se va. El cilindro que menciona Amézaga es el soporte de grabación del fonógrafo. El poeta describe el poder de la máquina para fijar el sonido, que la opone al olvido como condición humana. El fonógrafo fue sin duda una herramienta importante para el desarrollo de la investigación etnográfica y la preservación de la tradición oral. En ese sentido, el gran escritor peruano José María Arguedas vio en la máquina grabadora y en la difusión de la radio medios importantes para la preservación del folclore y de las tradiciones orales que podían desaparecer. Se ha hablado de Arguedas como el hombre pegado a una grabadora, dado su trabajo como recopilador. Entre las muchas grabaciones que hizo, además de canciones andinas, se encuentra un largo e intenso poema himno-canción de su autoría llamado Tupac Amaru Kamak Taitan Shiman, Canto a nuestro padre Tupac Amaru, de 1962, en quechua y castellano, publicado como poema escrito, pero también en versión oral, pensado para ser difundido a través de la señal de radio cuyas ondas llegaban a diversos pueblos alejados de la sierra. En el poema, Arguedas hacía una reivindicación de la cultura andina y establecía una comunicación entre el dios caudillo, hijo de la serpiente, y el pueblo andino en comunión con su tierra, sus animales, su paisaje. Dice Arguedas: escucha la vibración de mi cuerpo, se le oye decir al poeta, acaso buscando revelar ese espectro de la emoción que define también la oralidad del poema. Debido a la extensión del mismo, Arguedas aprovechó las ventajas de la máquina grabadora para poner pausas y luego retomar su declamación. Si escuchamos con atención, podremos percibir el detenerse y empezar de la cinta y escuchar una voz de Arguedas renovada que reaparece cada cierto tiempo. El arte de la grabación ofrece esas posibilidades. Hacia mediados de los 70, Jorge Eduardo Eyelson definió como audiopinturas o estructuras verbales una forma de poesía vocal que consistía de piezas presentadas como esquemas, permutaciones y ritmos cuyas cualidades de entonación abrían un intersticio entre poesía y música. Eran performances vocales únicas que quedaban grabadas en una cinta magnetofónica y constituyen el antecedente más temprano de una forma de poesía sonora producida por un poeta peruano. La materia verbal es una muestra de diversos momentos en que la poesía peruana ha desembocado en formas de arte oral vocal, a partir de una conciencia del poema como una forma de echar a andar otras cadenas de sentido en el lenguaje. La poesía sonora ha sido un camino para llevar los sonidos del habla, la propia voz del poeta, a una zona despojada, dislocada, donde el poema emerge de esa tensión entre el sonido y el sentido. Se trata de momentos límite y por ello mismo momentos también insulares. Una indagación en la frontera con esa dimensión puramente auditiva, mediada por los nuevos dispositivos tecnológicos, donde el poema toma cuerpo en el aire, se amplifica y electrifica. Gracias, eso era todo lo que quería compartir. No sé si ya habrá tiempo para escuchar el audio, en todo caso podemos escuchar algunos audios después y pueden también visitar la página de Bandcamp de Burr Records, donde está esta compilación de la que les he hablado. Gracias. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Primero que nada, les quiero agradecer a todos estar aquí, ¿no? Estamos en una nueva época en la que todo el mundo ve todo por internet y después, o ve el video después, cuando está grabado, etcétera. Entonces me gusta mucho siempre conversar con la gente un poco y espero que esto termine desarrollándose como una conversación y más bien discutamos algunos temas que me parecen interesantes. La invitación y mi participación en esta mesa tiene un poco que ver con un proyecto que se llamó Microtrilce, de poesía electrofonética, que organicé con la Universidad Nacional de Música, que se realizó en el año hace
2 años, en el 2020, pero que ha salido recién en disco oficialmente hace poco menos de un mes o algo así. Entonces, eso ha hecho que en algunos lugares, sobre todo en este año, los 100 años de Trilce, me inviten a conversar de algunos temas relacionados con la música, la poesía, la electrónica, etcétera, y Vallejo, por supuesto, como eje conductor. Pero yo aquí lo que les quiero contar es un poco mis experiencias personales con este tema de la poesía fonética, de la experimentación sonora, etcétera, y cómo las he vinculado. Y sobre todo porque por razones que no necesariamente comprendo a estas alturas del partido, tanto la poesía como la música fueron 2 elementos importantes en mi desarrollo y 2 grandes pasiones que no siempre supe cómo conectar, ¿no? Y nunca tuve claro tampoco cómo conectar, porque parecían 2 mundos radicalmente diferentes a lo mejor. Eso por un lado, ¿no? Entonces les voy a comentar algunas de mis experiencias a lo largo de los años y cosas de las que no converso mucho, así que aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes estas cosas que me han pasado hace 20, 30 años. Y por otro lado también me parece interesante el hecho de que se esté vinculando en este momento, o que el trabajo que yo hago y otros trabajos que se están haciendo se puedan estar vinculando con Vallejo, porque Vallejo es un personaje bastante controversial, ¿no? Es un personaje complicado, no es tan sencillo como simplemente hablar de Vallejo como una especie de héroe de la literatura peruana o de la poesía peruana, ¿no? Es todo un personaje que estamos al mismo tiempo descubriendo y construyendo el día de hoy, porque nunca puedes tú acercarte a un personaje de un periodo desaparecido como si pudieras meterlo en una burbuja y trasladarlo a otro momento del tiempo. Es decir, el Vallejo que nosotros construimos el día de hoy es evidentemente un Vallejo diferente, es un Vallejo que cumple con las expectativas que nosotros necesitamos construir desde diversas perspectivas. Entonces, en ese sentido, Vallejo es un nuevo Vallejo, ¿no? Y este nuevo Vallejo que vamos construyendo nos presenta una serie de conflictos también, sobre todo porque el personaje de Vallejo es construido como una especie de modelo del identitario nacional en relación con la literatura. Entonces, como otros grandes héroes, cumple una funcionalidad también de soporte identitario nacional. Y cuando tienes un modelo de soporte identitario nacional, normalmente cubre una carga política muy fuerte y una necesidad también de construir desde la nación, desde el Estado, desde la institución, hasta desde el libro de colegio, ¿no? Al personaje que pueda albergar todas las necesidades y esperanzas de la nación y que pueda alimentar también la condición de unidad. Entonces es un personaje que yo diría controversial por demás. No solamente es controversial por estas razones que tienen que ver con la necesidad de construcción identitaria, el heroísmo nacional y lo que quieran, sino también por su función como representante de una vanguardia poética, una vanguardia literaria nacional y latinoamericana, ¿no? Porque si recordamos bien, en realidad la parte, digamos, que nos interesa o que podría interesarnos en esta conversación, que es la parte experimental, es solamente una etapa, ¿no? Y tampoco es la última etapa de la historia de Vallejo. Vallejo más bien termina teniendo una etapa radicalmente diferente. Y este es como un capítulo, un episodio, que no sabemos si es un episodio al que hubiera retornado en algún momento, o más bien solamente hubiera sido una etapa de experimentación entretenida, interesante durante una época, y que simplemente en la nueva visión que él tiene en su trabajo posterior, en el siguiente libro, fuera más bien la ruta con la que se iba a mantener. Entonces, el tema también de la experimentación es difícil. No solamente es difícil por eso, sino también porque en el momento en que sale Trilce, para decirlo académicamente, nadie le paró bola, pues, o sea, nadie le importaba un pepino, y para muchos autores les parecía hasta algo absurdo o ridículo, y muchos intelectuales de la época simplemente se burlaron del trabajo de Trilce, ¿no? Y hoy día lo consideramos como una gran obra, o como uno de los elementos fundamentales de la experimentación poética latinoamericana, y es más como un trabajo pionero. Y ese es un tema también interesante por descubrir, ¿no? Y otra cosa interesante también es el hecho que realmente se discute qué tanta comunicación puede haber tenido en ese momento Vallejo con las vanguardias europeas, y hay autores que discuten justamente el hecho de que no haya tenido comunicación necesariamente, y otros que discuten que sí puede ser que haya tenido algún tipo de comunicación, y que en todo caso la haya tenido, no, más bien fue una especie de un reflejo instintivo a una situación o una condición social, un entorno y una circunstancia, digamos, histórica, ¿no? Ahora, dicho todo esto, más bien una especie, de una forma, digamos, en retrospectiva,
se ha generado interés, obviamente, tampoco masivo, es una cosa un poco también de una pequeña burbuja cultural por todas las vanguardias del siglo XX que de alguna manera intentaron romper con los paradigmas tradicionales, los paradigmas románticos y los paradigmas de la poesía, y ahí vamos a encontrar, y todo el mundo puede discutir felizmente de los futuristas, de los dadaístas, de los surrealistas, del movimiento MERS, de lo que quieran en Latinoamérica, el creacionismo, el ultraísmo, el simplismo y el etcéretismo y todas estas, las que quieran, ¿no? Y todas estas vanguardias que empiezan a salir en Latinoamérica y que tienen una respuesta o una alternativa también, y a veces simplemente una respuesta mimética nada más al desarrollo de estas vanguardias del siglo XX europeo, que realmente no llegan, y eso me parece que se mencionó también hace un momento, en un país que no llega completamente a industrializarse y un país que no llega realmente a encontrarse dentro del desarrollo de las grandes revoluciones industriales de la segunda parte de los 1800. Entonces, es un tema también complicado, ¿no? Hasta qué punto nosotros podíamos representar esas grandes revoluciones, por lo menos en ese momento. Ahora ya es más fácil que nosotros consideremos que el desarrollo industrial es parte de nuestra cotidianidad y que la aparición de la máquina, la repetición, la producción en serie, todos estos elementos son parte de nuestra vida cotidiana, ya que estamos todos con micrófonos y con cámaras y con computadoras y con celulares y etcétera, etcétera, y es parte de nuestra vida. Entonces, que haya una representación poética que refiera o que represente todas estas sonoridades de la llamada época moderna, si quieren, o del desarrollo tecnológico de principios del 1900, pasaría a ser algo completamente normal y parte de nuestra cotidianidad, y nadie podría, digamos, acusarnos de alienados o de extranjerizantes o de receptores sumisos del discurso poético vanguardista de las Europas avanzadas o del llamado ahora hemisferio norte o cualquiera países desarrollados. Hay como 40 términos así para entretenerse, algunos más políticamente correctos que otros, ¿no? Pero como ese mundo lejano, ¿no? Que nos mandaba todas estas cosas y todas esas experiencias interesantes, ¿no? Entonces, pero la parte que me parece interesante, no la voy a discutir mucho porque no me interesa hablar mucho del tema histórico, no, es que normalmente Trilce, que es nuestro punto de contacto con el tema de lo que hemos hecho en la Universidad Nacional de Música ahora, es como, bueno, ya no solamente el texto todo vanguardista de la época y lo que quieran, sino es parte de una serie de proyectos y de productos poéticos en Latinoamérica que empiezan a acercarse un poco a esta idea de la sonoridad, de usar las onomatopeyas, de jugar con los fonemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto Trilce, ¿no? Ya se mencionó, con 999 calorías, rumb, y este tipo de sonoridades extrañas, ¿no? Y otros trabajos, andamios interiores, altavoz, etcétera, etcétera, poemas cortos en prosa, que es bastante interesante, de unos años después. Pero la parte que me parece interesante y la parte que voy a conectar con mi trabajo en particular o mi experiencia personal es, creo que se resume muy bien en este pequeño comentario, ¿no? El inmenso paso que constituye la introducción del irracionalismo total en la literatura se ha dado gracias al poema fonético. No sé si es cierto o no sé si estoy de acuerdo o no, pero me parece interesante el hecho de que todas las rupturas vanguardistas del 1900 nos llevaban un poco a esa lógica de irracionalidad, de ruptura con el orden, de caos, de ser antitradicionalistas, de rupturistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante para mí porque yo no sé exactamente cuál haya sido realmente el motivo, pero yo empiezo mi trabajo relacionado con la poesía desde esta perspectiva de la ruptura con el status quo, de la ruptura con la lógica poética, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, voy a dejarlo histórico porque, como les digo, me interesa más hablar de un poco de mi experiencia personal, ¿no? Y yo empiezo a trabajar, empiezo a hacer poesía más o menos en 1985, y en 1988 publicamos nuestra primera revista de poesía que se llamaba Lila. En esa época estábamos en la Universidad Católica. Y éramos un grupo de poetas, y éramos un grupo de poetas éramos un grupo de poetas
obsesionados a lo mejor con que la poesía no la debían hacer los poetas o que no debía ser un trabajo así profesional, sino más bien uno debía venir de otra parte. Entonces yo estaba en estudios generales ciencias, yendo a ingeniería mecánica, ¿no? Y con mis compañeros de ciencias nos pusimos a escribir poesía y a pelearnos con los poetas profesionales que salían de literatura de la Universidad Católica, que nos caían espesísimos y nos parecían unos pedantes y unos snobs. Entonces los insultábamos, los agredíamos, hacíamos conferencias, leíamos poemas, etcétera, 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 ¿no? Y ese me parece un tema interesante, ¿no? Y la frase célebre que teníamos, que usábamos en esa época, de chibolos, era: somos una búsqueda y como las formas precisas del aire amamos la mutación. Entonces la idea era romper, cambiar, reconfigurar los ideales de los poetas, digamos, profesionales. El primer número sale en 1988, escrito con nuestra maquinita, ¿sí? A la antigua, ¿no? Bueno, no había mucha tecnología a la mano en ese momento, ¿no? Nuestro gran logro fue después hacer una versión más bonita. A ver, vamos a esperar a que pase. Pero el punto que quedaba claro en este momento era esta idea de ruptura total, ¿no? y de interdisciplinaridad, o más bien una especie de postdisciplinaridad en su momento. Era quién tenía el derecho a realizar ciertas actividades oficiales dentro del arte. Y esto a lo mejor es importante porque nosotros sin saberlo, a lo mejor estábamos continuando con el modelo o el paradigma que estaban presentando también los futuristas a principios del 1900, ¿no? Cuando el texto, por ejemplo, más importante para la música, para inicios de la transformación musical del siglo XX es El arte del ruido de Russolo, y es un texto sobre el ruido o sobre la música escrito por un pintor, ¿no? Entonces era un poco esa idea, era un poco la idea de barrer con esta lógica estructurada de quién tenía el derecho a realizar el arte, etcétera. Y nosotros veníamos un poco de esta corriente, pero no era una corriente, no estaba pensada, nunca lo vislumbramos como un tema ni siquiera histórico. Entonces esa parte yo no la comprendo muy bien, no sé qué pasó en nosotros, no sé si era parte de una generación, no sé si era parte de dónde saldría, ¿no? Y lo mismo me pasó desde muy joven con la música, ¿no? Yo estaba obsesionado con que no debía aprender música, porque aprender música sería destruir la música. Entonces yo hacía música desde los inicios de los 80s y armaba mis bandas, etcétera, y no quería aprender. Y me decía, no, si yo sé cómo es un acorde ya la fregué. Tengo que poner los dedos donde no estén, tengo que tratar de escuchar. Mis amigos músicos de acá, pues, no se molesten, ¿no? Gente de la Universidad Nacional de Música. Entonces era como, no quiero aprender, ¿no? Estoy completamente en contra de aprender y tengo que hacer eso que se mencionó justamente en un momento anterior, que era esta idea de hacer la música como algo natural y hacer el poema como algo natural también. Y luego pasamos a otro tipo de experiencia que era aún más difícil, que era el trabajo colectivo, es decir, cómo trabajar poemas en colectivo. Entonces empezamos a generar poemas que no escribía una persona y no firmaba una persona, ¿no? Una especie de obsesión que teníamos en ese momento con salir del parámetro y salir también del modelo tradicional del virtuoso, o del gran experto o del gran poeta, etcétera, 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 que es un poco en lo que hemos convertido a Vallejo, ¿no? También, ¿no? Entonces era la idea, por ejemplo, los poemas que yo escribía los firmaba alguien más, o los cambiaba alguien más, o los pasábamos entre todos y los íbamos construyendo y al final lo firmaba quien sea o lo firmaba un personaje anónimo, ¿no? Ahora, esto es interesante a lo mejor porque empezamos a hacer este tipo de cosas también y empezamos a implementar sin saber absolutamente nada de la tradición histórica de la poesía fonética en esas épocas, ya después me puede haber gustado o interesado, este tipo de sonidos y sonoridades cuando leíamos nuestros poemas que eran importantes. Entonces empezamos a hacer ruidos con la boca, etcétera, etcétera. Y en conexión, digamos, a Vallejo también, podemos leer este pedazo de un poema de Lila que decía: ya mátalo ya, ping, crash, plum, scramble, y se murió el payaso y no hay dónde enterrarlo y el payaso ahí siguió muriendo. No se molesten los vallejianos, por favor. ¿Ya? Entonces esta fue una época importante, fue muchos años de trabajo poético y de interés en lo poético.
Y luego, bueno, pasaron los años, eso fue de 1988 a 1998, ¿no? Fueron 10 años de trabajo, publicamos 4 números de poesía, hicimos muchas presentaciones de poesía, sobre todo presentaciones de poesía, digamos, multidisciplinarias, ¿no? Poesía que se mezclaba con performance en el escenario, movimiento, música, ¿no? Y otros tipos de aspectos interesantes. Luego, bueno, yo pasé muchos años fuera del país y publiqué otras revistas de poesía cuando vivía en México, como Eñe, otra que nos gustó mucho, que se llamó 13 cielos y una fotocopiadora, y otros proyectos de poesía, sobre todo en la ciudad de Tijuana, que es en la zona transfronteriza de Tijuana-San Diego, donde viví muchos años. Y también aquí es donde se empiezan a unir un poco los temas que a mí tanto me importaban y que yo no había vinculado de manera tan directa, como son la tecnología, la música y la poesía, ¿no? Entonces, para los años 2000, a principios de los años 2000, empiezo a hacer proyectos relacionados con poetas y músicos electrónicos, porque tenía esta obsesión con mirar hacia el futuro, digamos, y ver los nuevos desarrollos musicales. Entonces, empiezo a hacer una serie de proyectos. El primero se llamó Escurre el cielo, donde reuníamos a músicos electrónicos de la zona con poetas y tratamos la idea del proyecto, de ese primer proyecto Escurre el cielo, era lograr que un músico electrónico formule su composición electrónica de acuerdo a los parámetros del poeta con el que estaba trabajando en ese momento. Entonces era forzar, la idea era romper justamente con el modelo de trabajo, ¿no? O sea, que un músico tratara de hacer música pensando como poeta y viceversa. Entonces ese fue el primer proyecto, y ahí generamos una serie de proyectos. El siguiente proyecto terminó presentándose entre el 2006 y el 2008, que se llamó Poemas Lanzados. Y Poemas Lanzados fue un proyecto en el cual nosotros intentábamos que la máquina tomara decisiones con respecto a la construcción de los poemas y que fuera que estuviera relacionado un poco con la aleatoriedad o con la libertad expresiva, pero desde el punto de vista de la libertad expresiva de la máquina casi. Entonces esto nos ganó muchos enemigos en el ambiente poético de Tijuana, ¿no? Por supuesto, porque nosotros hicimos una serie de interfaces. Bueno, la primera vez que lo presentamos fue en el tercer Festival de Literatura del Noroeste, en las que se hizo en la ciudad de Tijuana, y le llamamos en esa época Poesía Aleatoria Digital. ¿Y qué sucedía? Que nos sentábamos 2 personas con una computadora, uno frente al otro, y teníamos una serie de audios y nosotros construíamos poemas de forma aleatoria organizando los audios, que estaban cortados de manera diferente. Entonces, ¿no? Lanzábamos uno y luego lanzábamos otro de manera aleatoria y se iban construyendo poemas. Y era una especie de versus, ¿no? Se hacía un poema, la otra persona hacía otro poema y lanzábamos poemas desde la computadora. Esto llevó a un segundo proyecto, a una segunda versión que fue Poemas Lanzados volumen 2, donde generamos una interfase visual y lo presentamos en el Centro Cultural. Y en el Centro Cultural harían computadoras y la gente venía a la computadora y presionaba palabras que flotaban en el aire. Entonces las palabras flotaban en la pantalla y tú presionabas las palabras y las lograbas atrapar, digamos, en el aire, y las ibas atrapando y ibas generando poemas, ibas generando variaciones de poemas, ¿no? Ese fue Ese fue un proyecto interesante para mí porque se basaba en esta idea de romper esta noción del gran poeta, de la persona inteligente que logra armar estas cosas tan bonitas y tan complejas y tan llamativas, ¿no? Te liberaba un poco, ¿no? De esa condición romántica que la tenemos tan fuerte en el caso de la música y en el caso de la poesía, ¿no? A lo mejor en otras artes, en el caso peruano estamos mucho más liberados, en el caso del teatro estamos más liberados, en el caso de la danza estamos más liberados, en el caso de la poesía y en el caso de la música a lo mejor un poco menos liberados. Y en el caso de la música a lo mejor es una de las artes escénicas en las que menos liberados estamos de las posibilidades creativas expresivas, ¿no? Y bueno, podríamos escuchar uno, pero... y luego, bueno, a mi regreso al Perú a vivir después de estar muchos años fuera, siendo la historia corta, empiezo a trabajar también con poesía, no sé cómo la podríamos llamar, ¿no? Con este procesamiento de señal digital a través de poemas, palabras, fonemas, etcétera,
Aquí, por ejemplo, hay una presentación en Chachapoyas en el 2012, ¿no? Donde yo trabajo con un headset, con estos micrófonos de cabeza, y luego proceso el sonido a través de diferentes pedales, como les llaman, ¿no? Pedales de guitarra, digamos, como efectos, ¿no? Entonces yo lo que hago es generar un sonido que se libera de mí para después estar procesado y mantenerse. Entonces empiezo y hago, no sé, shh, y atrapo ese sonido y lo empiezo a procesar. Y empiezo a procesar y lo empiezo a transformar. Y después a mitad de camino digo, y le empiezo a procesar y empiezo a armar. Empiezo a armar y ampar, pero armar fuera de mí a través de esta especie de prótesis que es el efecto, ¿no? A lo mejor podemos escuchar para escuchar algo, para que no se aburran de tanto que hablo. Sí, ahí lo debes tener, se ve como de la pantalla. Entonces vamos a ver los primeros minutos. Sí. Que se cruzó ahí en la plaza, creo que no estaba muy enterado, pero bueno, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de trabajo con, digamos, con desarrollo tecnológico y poesía, ¿no? O sea, como de alguna manera el desarrollo tecnológico te libera de tus capacidades humanas, las puedes exportar, digamos, que es algo parecido a lo que hacían de alguna manera los músicos concretos cuando logran, digamos, atrapar la naturaleza en una grabadora y empezar a cortar y pegar cintas para construir piezas musicales, ¿no? Esto por un lado, para contarles un poco el trabajo, porque esto de acá de alguna manera es lo que ha hecho que yo tuviera interés en generar este trabajo nuevo de microtrilce que hemos hecho hace 2 años en la Universidad Nacional de Música, ¿no? Porque era una cosa también, digamos, en un tema personal. Yo quería ver la forma de que el tema poético fuera ingresado dentro del trabajo que se realiza en el Conservatorio Nacional de Música, Universidad Nacional de Música. Ahora, esta parte la voy a mencionar muy rápido porque es pero también es importante que la conozcan porque a lo mejor no se conoce mucho. Es el tema y la relación entre Vallejo y la música electrónica en el Perú. Yo creo que es importante, y el asunto de tener a Vallejo como una figura nacional, como decía originalmente, ha hecho que 2 de los músicos más importantes de la cultura electrónica hayan decidido hacer piezas en relación a poemas de Vallejo. Nuevamente pero este Vallejo imaginado, por supuesto, ¿no? Este Vallejo imaginado que de alguna forma nos representa y que une todas aquellas cosas de las cuales nosotros sentimos que formamos parte. Entonces este Vallejo idealizado que nos ayuda a unificarnos y a sentirnos parte de esta unidad nacional ha sido utilizado como elemento importante también de esa condición por César Bolaños, que ya se ha mencionado, ¿no? En el caso de intensidad y altura, que encima no solamente tiene que ver con un poema, sino es un ping-pong, porque a fin de cuentas esta idea de intensidad y altura son 2 elementos fundamentales del ámbito musical, ¿no? Entonces es como Vallejo utilizando la metáfora y la lógica de la música para generar poemas, y de pronto los músicos utilizando el trabajo de César Vallejo para representarse, ¿no? Entonces va de los 2 lados. Y el otro personaje importante dentro de nuestra historia de la experimentación sonora es Rachmil Fishman, que Rachmil Fishman hace un trabajo con un poema también, Los dados eternos de Vallejo.
Este tema no lo voy a tratar mucho porque a mí me parece que sería importante, si a alguien le interesa, que lea la tesis, que me parece una tesis fabulosa, muy bien tratada, la tesis de licenciatura de María Pía Alvarado, que yo tuve la oportunidad de asesorar y que me parece un gran trabajo, que se llama Nostalgia desde la diáspora, construcción de una música electroacústica peruana a través de la poesía en los casos de intensidad y altura de César Bolaños y los dados eternos de Rachmil Fishman. Entonces, es una tesis interesante, está en internet, así que la pueden leer, no les cuesta nada. Y esto demuestra un interés contemporáneo dentro del ambiente de la música electrónica, tanto por ubicar a los personajes que han sido importantes en nuestra historia electroacústica, como identificar los temas también de identidad que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Entonces, es una tesis importante que yo la recomiendo. Bueno, y esto inicia una serie de temas de conversación también, más bien es parte de una serie de temas de conversación. Y por otro lado está esta publicación que también, les recomendaría, que es un texto que yo he publicado justamente en relación al trabajo que hemos hecho con Microtrilce. Es un texto que presenté en la Conferencia Internacional de Literatura Electrónica, me parece que el año pasado, y se llama Reformulating Peruvian Poetic Identities Through Digital Aesthetics, the Microtrilce Project as a Microcomposition Exercise in Electrophonetic Poetry. Entonces aquí es donde, estoy logrando unir, en un caso personal de mi trabajo, todos estos mundos en uno solo, ¿no? Entonces, reformulando las identidades de la poética peruana a través de la estética digital o la cultura de la estética digital, y el proyecto Microtrilce como un ejercicio de microcomposición en poesía electrofonética. Este proyecto en particular ha sido realizado por compositores de la Universidad Nacional de Música. Y esto yo sí creo que es algo importante a mencionar y que es una situación única hasta este momento. No es completamente única. Han habido unos 2 trabajos relacionados con poesía a lo largo de la historia del conservatorio, donde compositores han trabajado con poesía también, ¿no? Pero, en los últimos años, me parece que este trabajo en particular es bastante, no sé si llamarlo innovador, pero lo que sí hace es comunicar a una serie de culturas que han estado, por lo menos en las últimas décadas, un poco desconectadas, que es la cultura de la poesía y la cultura de la composición profesional. Es decir, el compositor profesional de la Universidad Nacional de Música trabajando con temas creativos poéticos. Y eso me parece a mí interesante. El ejercicio era trabajar con cada uno de los poemas. Es más, hicimos un proceso de selección aleatoria de poemas de Trilce, los asignamos de manera aleatoria a compositores y los compositores hicieron piezas basadas en la lectura de los poemas a través de un sistema un lenguaje de programación visual, que es el que nosotros usamos para la enseñanza de la música electroacústica y digital y arte sonoro en la Universidad Nacional de Música, que es Pure Data, que es un lenguaje radicalmente diferente, por supuesto, a los lenguajes tradicionales musicales y también a las mismas prácticas poéticas, digamos. Entonces, generamos una serie de piezas. Ahora voy a querer que por favor escuchen a un par de piezas. Y la idea ahora un poco también que yo pensaría que normalmente un vanguardista que quiso cambiar las cosas no querría que repitamos y convertamos la vanguardia en tradición, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces el gran avance se convierte en la tradición conservadora. Entonces yo quisiera creer que ese Vallejo, por lo menos, el que alguna vez quiso experimentar con otras cosas, hubiera querido que experimentemos y hagamos otras cosas, ¿no? Y que juguemos con el material en lugar de declararlo como un material sagrado o algo así, ¿no? Entonces generamos esta ruptura y varios compositores, ¿no? Esta es una pieza mía que vamos a escuchar ahorita, y Renzo Garcés, Isías Alonso, Álvaro Campo, Carlos Soria, Jorge Luis Quispe, Saúl Medina, Michael Magán, Brian Yep y Diego Berrospi hicieron piezas, ¿no? con los poemas de Vallejo. Todo a través de este laboratorio que tengo yo en la universidad, que es el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro. Yo creo que podemos... y último comentario ahorita para lo que van a ver. También en este caso yo he tratado de romper con los paradigmas de la
de la notación musical, es decir, de la partitura y de la representación gráfica. Entonces, en el caso de mi pieza que van a escuchar ahora, que se llama Turbia Microespera, el patch de programación, es decir, la programación de la pieza en la computadora es en sí misma una línea de tiempo y representación gráfica de la pieza dividida en 7 secciones, ¿no? Entonces, ¿no?, iba pasando de una sección a otra. Y la idea también era que rompiéramos con estos modelos tan tradicionales de trabajo musical y uno pudiera simplemente expresarse de otras maneras y expresarse de manera creativa de múltiples maneras, desde la expresión gráfica visual hasta la expresión poética y la expresión, digamos, de experimentación sonora. Sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar esa y dejamos hasta la pieza siguiente, por favor. Se acabó la aquí me guardo discos en mi lugar, bueno, lo malo, se acabó la cultura en Bahía y tu clamor, la charla con tu madre acabada que nos brinda manera de pedirme que no me vaya fuera y se acabó el diminutivo para mi mayoría en el dolor sin fin y nuestro haber nacido así sin causa. La... Ya no habrá quien me aguarde. Ahí lo puedes parar. Entonces estas son piezas que, bueno, la segunda se nota menos, ¿no? Pero todo el material, absolutamente todo el material es lectura de poemas de Trilce, ¿no? Entonces, y la idea era deconstruir totalmente el material y reconstruirlo de maneras alternativas, ¿no? Bueno, aparte de todo lo interesante que he mencionado, del hecho de encontrar que los compositores o comisionar a los compositores para que hagan ese tipo de piezas y se enfrenten un poco a otras maneras de generar creatividad y que los acerquen también a un tema que no les es cercano, como es el tema de la poesía en todas sus posibles lógicas y variantes. Lo que me parece interesante es que Vallejo nos ha servido como una especie de puente porque es un eje común, es un eje con el cual todo el mundo se podía sentir identificado. Entonces, al final de cuentas, si uno así hable con un compositor que no tenga interés en la poesía, el nombre de Vallejo de manera completamente sencilla nos interconecta, ¿no? Es lo mismo que parece que podría suceder con muchos otros personajes importantes. Entonces, lo que yo recastaría en este caso es que Vallejo, en su nueva construcción o en nuestra nueva percepción contemporánea de lo que pueda o no significar, sirve igual como eje de comunicación y de valoración común.
Entonces, nosotros hemos aprovechado esta condición de Vallejo y esta necesidad de sentirnos vinculados, ¿no?, que se presenta en el caso del trabajo de Vallejo, y ha permitido que los compositores puedan sentirse también, me parece a mí, identificados, comunicados, o que puedan comprender las posibilidades a través de algo que es un poco más cercano, ¿no? Y que de igual manera me parece que ha servido a otros compositores electroacústicos en otros momentos, como los que hemos mencionado, César Bolaños y Rajmil Fishman, para sentir esa comunicación, ese contacto, ¿no? Bueno, es lo que les quería contar. Quería contarle un poco mi experiencia en particular y sobre todo el trabajo que hemos realizado con este disco. Y bueno, al final, cuando termine la conferencia, les he traído discos. Espero que alcancen para todos. Pensé que iba a venir menos gente, pero bueno. Okay. Así que muchísimas gracias. Bueno, ha sido súper interesante escucharlos a los dos, conocer un poco también estos encuentros entre lo digital, las tecnologías y la poesía también, encontrar en estos encuentros también nuevas posibilidades, no solo de experimentación, sino también de productos, ¿no? Y ha sido sumamente interesante no solo hacer este recorrido también un poco súper grande del siglo XX, de esta exploración que se da a partir de Vallejo, sino también observar, escucharlos, conocer cómo son estos productos, ¿no? Cómo Vallejo constantemente está presente, no solo en las reflexiones, en estos discursos, sino también en los productos que se van dando, ¿no? Creo que podemos tener unos minutos de preguntas, parece que sí hay tiempo, entonces no sé si alguno se anima a hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, súper interesante la conferencia de hoy día. Rompe las estructuras que estamos acostumbrados a entender. Y en base a eso va mi pregunta. Quisiera saber cómo es el proceso creativo que usted y sus alumnos trabajan, y esto, entiéndame por favor, desde una visión, desde un punto de vista tradicional, ¿no? Yo también soy músico, me dedico a la música, y al componer, al hacer música, buscamos una manera corriente y que todos conozcamos de producir este arte. Pero aquí veo, y en el programa que usted mostró, que para nada se parece a una partitura que nosotros conozcamos, o a notas, o a un pentagrama. Entonces quisiera saber cómo es este proceso creativo que usted y sus alumnos trabajan, el punto de partida, el medio y bueno, el producto que estamos aquí evidenciando. ¿Cuántas horas tienes? Bueno, a ver, lo que pasa es que en lo musical han habido múltiples revoluciones que a lo mejor no han formado parte necesariamente de nuestro, digamos, ideario nacional, ¿no? Ha habido desde, si quieres, justamente desde las épocas y ahí se unen un poco estas ideas de la poesía fonética, etcétera, cuando, no sé, Marinetti con los futuristas habla de palabras en libertad y al mismo tiempo Russolo de los futuristas está hablando del arte del ruido, etcétera. Esa apertura lleva más de 100 años, ¿no? O sea, desde principios del 1900. Entonces la pregunta es más bien, no qué raro eso que haces y cómo lo haces, sino por qué no estamos todos haciendo eso. Bueno, ya no todos, pero digamos, ¿por qué no hay más? O sea, ¿por qué no hay un montón más después de más de 100 años de desarrollo tecnológico, de desarrollo conceptual, de desarrollo estético? Y eso es interesante, ¿no? Ahora, dicho esto, desde nuestra perspectiva de lo musical, por ejemplo, el desarrollo de la música electrónica, para empezar, cambia radicalmente nuestro trabajo porque tenemos primero completo control de la manipulación de las cualidades sonoras, es decir, ya no estamos, o sea, obligados, digamos, a seguir la naturaleza de lo físico. Es como que tuvieras una plastilina ahora, yo te doy un sonido y tú haces y lo moldeas como a ti te da la gana, cuidas, ¿no? Cuidas el ataque, cuánto demora en aparecer, cuánto dura en el tiempo, cuánto
cuánto demora en desaparecer, cuáles son sus características timbrales, qué armónicos y qué parciales le vas a sumar o le vas a quitar. Haces lo que te da la gana. Entonces esa libertad expresiva yo creo que tiene que estar justamente presente en el personaje que nosotros llamamos músico también, ¿no? Entonces yo soy un músico, yo soy doctor en música, soy magíster en música y hago puros ruiditos raros, entre comillas, ¿no? ¿Me entiendes? Y no uso notas, muy poco trabajo armónico, por supuesto no uso pentagramas ni partituras ni notación tradicional, porque ¿cómo voy a representar en una notación tradicional semejantes ruidos, ¿no? Es imposible, ¿no? O es muy difícil. Entonces, justamente parte de la idea y parte del trabajo, y Microtrills ha sido una buena excusa para lograrlo, es que los compositores empiecen a abrir su mente a otro tipo de posibilidades que se pueden perfectamente sumar al desarrollo de lo que hoy llamamos música tradicional, ¿no? Entonces, el siglo XXI nos trae tantas posibilidades que podemos trabajar desde la música ultra tradicional, entre comillas, hasta una música súper moderna o futurista, como la quieras llamar, donde la expresividad y el material que utilizas es radicalmente diferente. Ahora, ¿cómo se construye esto? Claro, podría ser un problema, ¿no? Porque cuando trabajas con armonía, las reglas son bien fáciles y digamos ya tengo ya sé cómo armar mi sudoku, pues, ¿no? Ya tengo mis reglas de sudoku y ya sé que esto sí va, esto no va, acá sí va y aquí no va. Pero ¿qué haces con un trabajo que es tan libre expresivamente, que es como una malagua que no puedes controlar, ¿no? Entonces hay otras capacidades que se empiezan a desarrollar, a veces intuitiva y a veces de manera formal, con respecto a justamente la estética y la escucha, ¿no? A tu entrenamiento auditivo. Y en el cual tú puedes lograr expresar sonoridades que representan más tu entorno contemporáneo también, tu vida alrededor del entorno y una vida fantástica que es la que te da la sonoridad de cosas que no existen, ¿no? Entonces justamente amplías tu panorama de visión desde el modelo tradicional hasta el modelo que representa la realidad de manera directa, es decir, las sonoridades que tú puedes grabar y reproducir y transformar, hasta las sonoridades fantásticas de los mundos que no existen a través de posibles construcciones que un ser humano físicamente no podría realizar, ¿no? Entonces, sería muy largo explicar, digamos, el tema de las técnicas que hay de composición electroacústica, electrónica, de arte sonoro, etcétera, pero digamos que el paradigma que se cambia está en el mismo elemento de trabajo. Cuando tú empiezas en Computer Data, por ejemplo, el programa que nosotros utilizamos, empiezas con un lienzo en blanco, completamente en blanco. Algo así como como Prezi, el programa que yo tenía, a diferencia de cosas como PowerPoint, que es paso 1, paso 2, paso 3 en una línea del tiempo. Tú empiezas en blanco, es como un lienzo en blanco, como cuando trabaja un pintor. Entonces empiezas completamente en blanco y tú vas construyendo cosas y vas construyendo y construyendo. Y al final de cuentas, lo que tú construyes es en ese sentido único, ¿no? Y no tiene mucha correlación con otros elementos porque la manera en la cual tú has construido todos esos elementos es única. A diferencia de otros formatos de trabajo musical donde, como te digo, tienes reglas, tienes instrumentación específica, tienes modelos de orquestación, modelos de organización armónica, modelos de construcción a 4 voces para tu pieza, una serie de temas de economía de movimiento, ¿no? ¿Dónde va el dedo? ¿Va acá? ¿Por qué no va acá? Porque ahí debe ir. No quintas paralelas o quién sabe qué tantas otras reglas y funcionalidades a lo largo de la historia. Entonces acá, ¿no? Estás como tú solo con el lienzo y tu desarrollo, ¿no? Entonces me parece que es un espacio, yo no sé si más libre, para mí es un espacio más libre, a lo mejor para otras personas no, pero es el espacio que a mí me gusta, ¿no? Esta idea de completa libertad expresiva y completa control del material timbral, que es lo que me parece que son los ejes que cambian, ¿no? En el sentido del trabajo musical. No tengo ni la menor idea de si te he respondido la pregunta, pero ojalá, ¿ya? Bueno, si no hay otra pregunta, yo puedo ir haciendo una pregunta, por favor. Pensaba un poco en este repaso que hacías, Luis, de la irrupción de las tecnologías sonoras a lo largo del siglo XX, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, pensando en intensidad y altura, bueno, quizás esté teniendo una impresión equivocada allí, pero siento yo que en general este tipo de exploraciones entre tecnología y los sonoros se dan sobre todo, o quizás esté exagerando, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Teniendo en cuenta que las tecnologías finalmente irrumpen y con gran fuerza
a fines del siglo XIX e inicios del XX y que están sumamente presentes en la poesía. No sé si podrían, bueno, no sé si han reflexionado al respecto, explorar alguna respuesta de por qué es que hay tanta distancia entre este desarrollo, este encuentro que se da entre la poesía y lo sonoro desde lo tecnológico, ¿no? Porque obviamente desde la poesía misma y la exploración de la sonoridad está presente, ¿no? Pero desde esta relación entre lo tecnológico y la poesía, ¿por qué esa distancia? Si han podido explorar, reflexionar. ¿Tú te refieres a por qué, digamos, recién se hace en los años 60 y no antes, y antes ya habían micrófonos y esto? Y además con mucha fuerza, ¿no? O sea, estoy pensando en lo importante que fueron las tecnologías a inicios del siglo XX para las vanguardias, sobre todo. Ya, bueno, hay que considerar que si bien existe toda una revolución tecnológica a comienzos del siglo XX, ¿no? Con toda esta aparición de la radio, del teléfono, qué sé yo, ¿no? El fonógrafo, no eran tecnologías tan accesibles, digamos, digamos, para empezar. Por ejemplo, la grabación la primera grabación que hace Marinetti, que me parece que por alrededor de los años 20, lo hace en una estación de radio, ¿no? O sea, digamos que había un tema que no estaba socializado. Por otro lado, y esto es algo que, bueno, este teórico Douglas Kahn sostiene, que el periodo también de la Primera Guerra Mundial, hay un escenario convulso socialmente en el mundo que también hace difícil que muchos artistas en realidad puedan tener el tiempo para dedicarse a hacer estas exploraciones. Yo creo que el ámbito donde más exploración sonora hubo, en todo caso, fue en el cine, ¿no? El cine es el verdadero medio pionero de muchas exploraciones sonoras. O sea, desde los años 20, desde la aparición del cine sonoro, hay ya piezas que pueden ser definidas como música concreta, hay muchos experimentos con disonancias. Es todo un campo, en realidad, ¿no? La aparición de sobre todo en el cine ruso, ¿no? De estas teorías del montaje asincrónico. Creo que ahí hay un campo de exploración importante. Y de hecho hay muchas cosas que tú puedes anticipar o sea, digamos, como idea, como digamos, visión, está presente obviamente en el futurismo, tanto en el futurismo ruso como en el futurismo italiano. Está en el mismo Dada, ¿no? Raúl Holzman devino en poeta sonoro, ¿no? En los años 60. Pero claramente el asunto con la exploración sonora, si se quiere, a un nivel, digamos, que tiene que ver con la aparición de la poesía sonora como una práctica, es posible en la medida en que los grabadores de carrete abierto, ¿no? Estas Reeboks, se hacen de uso popular, ¿no? Que recién es en los años 50, ¿no? Que recién se como masifican, digamos. Y es también el periodo en el que se masifica, por ejemplo, las filmadoras, ¿no? De Super 8, de 16 milímetros, y también aparece toda una cultura de cine underground en los 60, ¿no? Tiene mucho que ver la socialización tecnológica con una respuesta, digamos, ¿no? Dentro del mundo del arte, de un trabajo con estos medios, ¿no? Y después el espacio de investigación estaba obviamente en los laboratorios de música electrónica que aparecen también en la segunda posguerra, ¿no? Los estudios de radio inicialmente, que es donde se crea la música concreta. La radio tiene un lugar también muy importante en todo esto, en realidad, ¿no? Porque es el estudio de radio, es la idea de los efectos en la radio, ¿no? Como de edición, lo que va a alimentar también muchas de las experiencias de la música concreta, ¿no? El radiodrama, ¿no? Lo que los alemanes llamaban el Hörspiel, ¿no? Creo que todo ese mundo, ¿no? De exploración entre lo que puede ser la aparición del cine sonoro, la investigación en el radiodrama,
es un primer momento de investigación, pero que está circunscrita obviamente a una especie de élite, por así decirlo, o de gente que tiene la capacidad de acceso a estos espacios. Y yo creo que en los años 60, con ya la socialización, ¿no?, de las grabadoras, no solo de las grabadoras de carrete, sino también grabadoras de cassette, que ya aparecen en realidad en los años 70, pero sobre todo con las grabadoras de carrete que se difunden en los años 60, ya se puede hablar de experiencias desde la poesía, ¿no? De hecho, en el Perú, por ejemplo, las primeras experiencias de poesía, o mejor dicho, no de poesía, pero hay siempre es el relato que, bueno, habitualmente tenemos sobre la música concreta en el Perú, es que Bolaño fue el primero en hacer una pieza de música concreta, ¿no? Pero en realidad hubo otra pieza ese mismo año de Enrique Pinilla, que era una pieza también con voces, pero que lamentablemente está perdida, bueno, en proceso de ser encontrada, espero, que él había hecho grabaciones, él hacía muchas grabaciones de campo, ¿no?, en la selva, qué sé yo, en muchas comunidades, y había hecho un collage de sonidos de estas voces, y las había usado para una banda sonora de una obra de danza, de una bailarina, que se me ha ido el nombre ahorita, una bailarina bien avant-garde peruana, perdón, no era peruana, era europea, pero que vivió acá casi toda su vida, y bueno, Pinilla hizo muchas bandas sonoras para ella, ¿no?, para estas obras de danza, y la primera fue del 63 justamente, o sea, en realidad un año antes que la pieza de Bolaños, aunque bueno, Bolaños decía que la obra estaba hecha en el año 63, pero que recién se estrenó en el año 64. Y bueno, esa es una primera exploración que es posible porque, bueno, Pinilla tenía una grabadora de carrete con la que grababa, ¿no? Hay unas fotos de él con su grabadora. Y después también hay otra pieza de música, dos piezas de música concreta que se hacen en el año 67 de Alejandro Núñez Ayauca, que las hace también con grabadores de carrete, ¿no? Con dos grabadores de carrete, uno que él tenía y otro que se lo prestó un amigo suyo, y jugando con la revolución de la cinta, ¿no?, con corte y pegue, todo, armó un par de piezas con las que, bueno, concursó para una plaza para luego estudiar en el Instituto de Itela, ¿no? Pero ahí ves que es, digamos, esa socialización tecnológica la que, bueno, un poco permite, o no digo que sea lo único, porque hay una serie de factores más, pero creo que eso es lo que permite ese encuentro, ¿no?, entre los artistas y este tipo de creaciones. Interesante. Igual yo pensaba, mientras te escuchaba, también en que finalmente, bueno, no sé si es casualidad también, pero es curioso cómo esta exploración se inicia con gran fuerza, precisamente con Intensidad y Altura de Vallejo, en la década de los 60, que es justo cuando se está empezando a leer recién a Vallejo. Entonces, no sé, imagino yo que también salir de toda esa vorágine que mencionabas, social, convulsa también de ese periodo, y de pronto leer a un poeta que directamente está, como decían ustedes, rompiendo con todo tipo de convencionalismos, yéndose desde sus propias exploraciones contra el statu quo, también podría, quizás esté ahí como sobreinterpretando, pero ser suscitador también de algo, de ese tipo de exploraciones, ¿no? No sé. Bueno, el libro que ustedes han publicado de las crónicas de Vallejo, que hace desde París y creo que desde Rusia también, a mí me parece que es una selección que merece ser estudiada más a fondo, ¿no? O sea, la edición es impecable, me refiero a que necesitamos leerla más nosotros, porque ahí hay muchas cosas interesantes de Vallejo, hablando sobre la música, ¿no?, sobre Schoenberg, sobre la idea de música pura, habla sobre el theremin, ¿no?, se imagina un futuro de música hecha solo con ondas sonoras, etéreas, como le llama él, ¿no? Habla obviamente de estas nuevas condiciones acústicas, y así como ese hay muchos otros textos también, donde
él hace mucho énfasis también en el gramófono, o en el fonógrafo. Entonces, creo que hay una... Bueno, y Vallejo claramente estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo con la música de su tiempo, ¿no? O sea, tanto en Perú, o sea, tenía un conocimiento bastante amplio sobre la música, conocía perfectamente bien toda la escena de música de Francia, todo el desarrollo de la escuela vienesa, o sea, estaba verdaderamente al día en el momento, ¿no? Y bueno, obviamente producto también de su experiencia de haber vivido en París y de estar, digamos, de primera mano, conocer todo esto, ¿no? Y creo que ahí hay, o sea, digamos, ese intercambio, porque todas estas crónicas se publican en Perú, ¿no? Él las publica en Mundial y en otras revistas. Es interesante estudiar eso, ¿no? No mencioné también un caso que es muy especial, que es la amistad que tenía Vallejo con Alfonso de Silva, un compositor peruano en los años 20, que es como una especie de satí peruano, ¿no? Y que le dedica Vallejo también un poema a él, ¿no? Que me parece también como que habla mucho de esta conciencia o de esta importancia que la música tenía en la vida de Vallejo, y sobre todo estas nuevas músicas, ¿no? No sé, creo que ahí hay o sea, en ese sentido siento a Vallejo muy cercano también a alguien como Eyelson, en el sentido de una especie de ¿cómo se diría? Como necesidad o ganas de conocer, ¿no? Es una especie de melómano, ¿no? De obsesivo por estar en contacto con nuevas cosas. Y no sé, ahí hay un campo de investigación sobre Vallejo que bueno, en realidad, gracias a esta antología, creo que se ha puesto un poco más en relieve, ¿no? Muy buenas noches, felicitar a ambos por la exposición. Yo lo que quiero es hacer 3 comentarios que pueda de repente suscitar también comentarios de los panelistas. Norberto Cambiaso, cuando analiza intensidad y altura de César Vallejo, menciona que hay una coincidencia en el sentido de que ambos están experimentando y rompiendo los cánones del momento, Vallejo desde la palabra y Bolaños desde el uso de nuevas tecnologías que tenía en ese momento. Y eso también los lleva a replantear la manera de cómo hacer para que otro lo vuelva a interpretar, y rompen también con las clásicas 5 líneas del pentagrama. Eso es uno. Otro es que Mauricio Milchberg, cuando comenta en su participación con Bolaños, con ESEPCO, y eso quería recalcar lo que ha dicho José Ignacio, lo que él estaba haciendo era trabajar libremente, o sea, el trabajo en libertad para poder crear. Entonces, esa era un poco la reflexión que quería hacer con relación a lo que he escuchado, y que estas nuevas tecnologías, como ha dicho Luis, en el cine ha tenido un mayor desarrollo quizás, y Bolaños también decía, ante estas tecnologías se pueda estar dando un nuevo arte total, donde se estimule no solamente la audición, sino también la vista y otros sentidos, ¿no? Él hablaba de un arte multisensorial o polisensorial, ¿no? Esa era una reflexión que quería hacer. Gracias. Yo solo te quería comentar que, si te das cuenta, estamos en el año 2022 y todavía seguimos hablando de nuevas tecnologías para referirnos a viejas tecnologías. Es decir, la música concreta en 1948 en adelante, los futuristas de principios del siglo pasado, la música electrónica en los 50, etcétera, ¿no? Y entonces eso dice mucho con respecto a nosotros también. O sea, ¿qué ha pasado históricamente? O sea, si en algún momento César Bolaños empezó a ver, digamos, una especie de futuro, una luz en el salir de los estándares, en romper, ¿no?, las ideas, y lo mismo en algún momento sucedió con César Vallejo también,
yo quisiera saber un poco qué ha pasado con nosotros, ¿no? Que nos hemos quedado en la historia, en el sentido de que no nos enfrentamos a esta lógica de que la tecnología va cambiando de manera extremadamente rápida y nosotros seguimos discutiendo sobre temas que a lo mejor ya pueden ser pasados, ¿no? Más allá de su valor, ¿no? Entonces, y otro tema es que la música siempre estaba acompañada de tecnología, ¿no? Una guitarra es tecnología, un piano es tecnología, todo es a final de cuentas máquinas y tecnología. Entonces la pregunta es en qué momento nosotros hemos dicho que las nuevas máquinas no son tan interesantes a lo mejor, o que las nuevas rupturas no son tan interesantes, y por qué no nos hemos quedado con ellas igual que pudimos habernos quedado con otros elementos de otros momentos históricos que son interesantes y válidos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces en ese sentido yo sí considero siempre que el trabajo de César Bolaños debió terminar desarrollándose de otra manera, ¿no? Llegar a otros lugares y de ser el origen de muchas cosas. Ahora la parte que es positiva es que hoy en día estamos, igual que hemos hecho con Vallejo, con César Bolaños también y con otros personajes, estamos haciendo uso práctico, digamos, de su condición, ¿no? Para que nos sirva de catapulta para hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces en ese sentido sí es bastante funcional, digamos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer. Muchas gracias por la exposición. Y tenía una reflexión acompañada de tal vez una pregunta. Hablamos de cómo Vallejo describe el futuro, ¿verdad? Habla sobre el ruido, a lo que es ruidoso. Y me da que pensar porque siento que ahora hay muchas regulaciones en torno a lo que es el ruido, en tema de ecología acústica y demás, ¿no? Entonces me preguntaba cómo es esa sonoridad a la que Vallejo ha estado expuesto y cómo es que nosotros podemos resignificarla o reinterpretarla, ¿no? Entendiendo que estamos expuestos a sonoridades distintas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reinterpretar la poesía de Vallejo y su sonoridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir con eso? Gracias. Bueno, la verdad que lo único que puedo decirte es que el ruido de Vallejo obviamente es el ruido de la modernidad, ¿no? Es el ruido de una serie de condiciones históricos, sociales, ¿no? Que él está viviendo, ¿no? Y que obviamente como muchos, como todos sus contemporáneos, él reacciona ante eso, ¿no? Y ese ruido no es el mismo ruido que nosotros experimentamos. Quizás sea tan distinto que... De hecho, el libro de Douglas Kahn es bien interesante en ese sentido, porque ahí él habla un poco, hace una especie de genealogía de lo que el ruido ha devenido, ¿no? O sea, lo que entendemos nosotros ahora como... O sea, Vallejo habla de ruido en términos de esta especie de polución sonora que tienen las máquinas, que tiene toda esta, digamos, nueva condición de oralidad de la modernidad, ¿no? Pero quizás el ruido para nosotros es, además, interferencia, ¿no? Tiene que ver ya con ese otro ruido que viene de esta posguerra, que como mencioné, de William Burroughs, ¿no? Con una especie de ruido que es el estar frente a lo ininteligible, a lo que no se entiende, ¿no? A lo que simplemente es, no sé cómo decirlo, puro parásito sonoro, por así decirlo, ¿no? Hay otra conciencia del ruido en esta época, y obviamente hay una conciencia del ruido, ahora que mencionas la ecología acústica, como algo que hace daño, ¿no? De hecho, el ruido efectivamente mata células, eso se sabe, ¿no? Me acuerdo cuando vino Francisco López, este músico español, hace unos años, hizo una charla y todo el tiempo enfatizaba eso, ¿no? Él tenía una preocupación muy grande. Él, siendo ruidista, decía: no sabemos aún qué va a ocurrir con estos ruidistas que han empezado en los 80s a hacer noise extremo, ¿no? No sabemos cómo van a envejecer, posiblemente envejezcan muy mal, ¿no? Porque efectivamente o sea, cuando tú escuchas el noise japonés, por ejemplo, o sea, ahí estás hablando de una dimensión del ruido
que obviamente Vallejo no se le imaginaba, ¿no? O sea, ese es el ruido que quizás aparece en su poema, ¿no? De los 300 trillones de calorías, ¿no? O sea, ya es el ruido en realidad como una especie de confusión y suma de todo, ¿no? Que es otra experiencia, que tiene que ver con otra experiencia urbana en la que vivimos, una experiencia que tiene que ver con una digamos, velocidad de consumo. Es otro tipo de ruido el que experimentamos, ¿no? Y es un ruido con el que los artistas también trabajan, ¿no? O sea, el noise japonés es esencialmente una actividad creativa, pero es radical, ¿no? O sea, la radicalidad del ruido en la actualidad ya es algo que linda con lo ilegal, si quieres, ¿no? O sea, verdaderamente puede matar el ruido japonés. O sea, una persona expuesta a eso mucho tiempo puede hacerle por lo menos daño, ¿no? Entonces creo que hay diferentes formas de entender, ¿no? la evolución de lo que sería un uso social del ruido, ¿no? Y eso, básicamente, cómo interpretar a Vallejo ahora. Yo creo que la mejor manera de interpretar a Vallejo ahora es entendiendo las condiciones de su tiempo, básicamente, ¿no? Es entendiendo que Vallejo está situado, que su experiencia es la experiencia de una auralidad de la modernidad, y que ante eso es ante lo que estamos dialogando, ¿no? Vallejo no es una cosa del presente, ¿no? Vallejo no es un ruidista, digamos, como lo entendemos ahora, ¿no? Es esencialmente un poeta que está trabajando con los elementos de su tiempo, ¿no? Que tiene una profunda influencia de la poesía romántica, que tiene un interés por la música absoluta, ¿no? Que tiene una serie de intereses en paradigmas que están muy asociados al siglo XIX también, ¿no? Que es esencialmente lo que hace posible muchas de las vanguardias de comienzos de siglo, ¿no? Eso básicamente. Yo voy a opinar que, eso que mencionas se lo puedo decir con mucho gusto al 50% de los miembros de mis antiguas bandas, que están todos sordos, ¿no? Y de verdad están sordos, ¿no? El guitarrista de mi primera banda, por un oído no escucha nada y por el otro escucha un poco, ¿no? Tan sordos, porque de tanto parlante y tanta, ¿no? Y ha sido como una ola, ¿no? Hemos tenido discusiones siempre y diferentes movimientos estéticos y artísticos musicales, ¿no? Por ejemplo, Murray Schafer decía que esto de la sonoridad tecnológica era una especie de imperialismo sonoro, es decir, que estabas tratando de ir más allá de tus capacidades físicas y que eso era un poco fuera de lugar, ¿no? Decía, mi voz llega hasta donde yo puedo gritar y se acabó, ¿no? Porque quiero tener un parlante que llene un estadio, ¿no? Entonces, como un poco así, tratar de romper las reglas naturales. Y han habido todo tipo de discursos así ecologistas y, ¿no? Antirruidosos, ¿no? Pero yo creo que también, justo en el caso de Vallejo, lo que hay que ponerlo es en la etapa de sorpresa, es decir, la etapa de sorpresa de principios del 1900, de la gran ciudad. Entonces, la gran ciudad moderna de principios del 1900 es una locura, ¿no? Entonces, ¿quién no se podría haber sentido sorprendido en una ciudad donde es como algo así como que ahorita empezaran a ver ovnis por todos lados, ¿no? Entonces, es loco, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Y vas a sentir una atracción por eso nuevo y sorprendente. Entonces, una nueva ciudad, tanto para los futuristas como para Vallejo, llena de un montón de elementos sonoros, es maravillosa, pero nosotros hemos perdido a lo mejor esa capacidad de sorpresa, porque ya no es chévere necesariamente vivir al lado de la avenida Wilson, pues, ¿no? Entonces, en cambio, en los primeros automóviles era como que, wow, ese sonido, el motor rugiente, ¿no? Y qué maravilla, y ahora es por favor alguien que los calle, ¿no? Como quisiera que, no sé, que la bomba de agua de mi edificio no sonara hasta dentro de mi apartamento y que la refrigeradora no hiciera tanto ruido y así sucesivamente, ¿no? Pero es porque ya hemos perdido ese momento de sorpresa. Entonces hay que diferenciar el ruidista contemporáneo, que de alguna manera realiza una demostración de conciencia de contexto o de representación de contexto en el cual uno convive, a esa sensación de sorpresa del momento inicial.
¿no? De algo que era completa y radicalmente nuevo durante ese periodo. Y ahora también habría que hacer pequeños comentarios, digamos, diferentes con respecto al caso de Vallejo y su relación con el ruido, porque obviamente la Lima ruidosa de principios del 1900 no es Nueva York, pues, ¿no? Ni Chicago. En principios del 1900 es otra cosa. Comparado con eso, esto era un apacible campo, ¿no? No era realmente una ciudad, no era el mismo tipo de ruido. En la experiencia europea sí, pero en la experiencia nacional no necesariamente. Y a veces también ese es un problema porque no entendemos que obviamente la representación de una vanguardia en otro lugar tiene que ser diferente porque estamos en otro lugar y el contexto es diferente y la situación es diferente. Entonces el ruido nacional tiene otros elementos, ¿no? Diferentes para tomar en consideración, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, yo quería hacer una última, bueno, más que pregunta, es un pedido. Ha sido bien interesante escucharlos, un poco esta reflexión entre estos encuentros entre tecnología y poesía. Ya José Ignacio adelantó un poco del trabajo que se hace, cómo es esta relación, más allá de los textos también a los que podemos acudir. Entonces yo quería como pedirles si pudieran como contarnos un poquito más de algún proceso en específico que ustedes elijan en el que hayan trabajado. Bueno, mencionabas hace un rato Microtrilce, puede ser ese otro, contarnos el proceso y cómo es que se hace o cómo es que se hace este tipo de composiciones, eso. Y eso solamente, bueno, y acá ¿cómo es? Acá como le dicen, pero el Publicherry, vamos a estar tocando creo el día 18 me parece, y ahí vamos a hacer unas piezas extrañas para Teremin y voz, ¿no? Y poesía. Entonces ahí vamos a hacer ruidos raros, tan cordialmente invitados a traer sus tomates y sus huevos y tirarnos cosas o escuchar las cosas extrañas que vamos a intentar hacer de manera improvisada en parte, ¿no? Sí, el 18. ¿Es el 18? No me acuerdo bien. Creo que es el 18 de noviembre. Están invitados a las 7:30 aquí en Casa de la Literatura. Va a haber este concierto. Arriba de las escaleras, justamente, en este como balconcito ahí vamos a estar. Entonces yo creo que va a ser una gran oportunidad para no solo escuchar, reflexionar, sino también experimentar de primera mano todo lo escuchado el día de hoy. Bueno, no sé si quisieran decir algo finalmente y bueno, nada, agradecerles sus valiosas intervenciones, también su participación. Nos estamos viendo.